Dog Hunter TV presenta Cápsulas, entrevistas, vida salvaje, medio ambiente, secciones y más. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. ¿Qué tal, amigos de Dog Hunter TV? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. El día de hoy tenemos de invitado a nuestro amigo Aaron Khan. Aaron, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Entrenador canino. Y donde, bueno, pues estamos platicando de algo que, como siempre, me hacen saber a través de los comentarios, del por qué, Aaron, cuando se entrena un perro, se utiliza tal o cual idioma. Y muchas personas que, pues, que no conocen o que están adentrándose apenas en este mundo del entrenamiento canino, pues les hacen saber o tienen la idea de que tiene que ser en inglés porque las palabras son cortas, o que tiene que ser en francés porque es el mejor adiestramiento que existe, ¿no? Que por qué en español no. Y bueno, de pronto creo que existe una mala información o una desinformación en este tema. Los que tenemos ya de alguna manera años trabajando con perros, bueno, sabemos qué es y sabemos que pues el idioma tal vez no sea tan importante, sino el hacerle entender al perro, lo que queremos. Dentro de tu experiencia, de tus entrenamientos, ¿qué te ha pasado con relación a este asunto? Pues aclarando directamente la duda de si, porque se hace, de si es importante el idioma, realmente es indiferente para el perro, porque al fin y al cabo el perro no comprende el idioma, interpreta y se va asociando los comandos que se van aplicando. Ahora, ¿por qué es que se suele hacer en otros idiomas? Pues principalmente de donde viene el adiestramiento, que es en Alemania, pues se utiliza un poco más el alemán para entrenar, particularmente lo que a mí me apasiona, que es el IGP, pues es lo más usual que suelen utilizar. Ahora, en cuanto a que si el perro puede interpretarlo, realmente puede entender un comando un poco más alargado, un poco más corto, sí es algo indiferente. Depende más del tono en que se le indique. Realmente los perros no entienden las palabras, van interpretando y ya de ahí asocian para cuando se condicionan. Bien, básicamente lo que sucede es la repetición del comando, ¿no? Lo que buscamos al entrenar un perro, al adiestrar un perro, es que el comando siempre sea el mismo. Es decir, si yo aplico el sit, pues siempre será sit. No puedo estarle diciendo sit, siéntate, sentado. Esta repetición es lo que va haciendo que el perro fije ese comando, ¿no? Hay que hacerlo en base a la repetición, es así. Sí. Entonces, básicamente es lo que buscamos. Incluso yo conocí a una señora que entrenaba a su perro en maya, sus comandos eran en maya, ¿no? Entonces, esto nos habla de que realmente no es el idioma, si es más largo o más corta la frase, sino más bien es lo que mencionas. El perro no entiende realmente el idioma, sino más bien es el comando y a qué lo estás asociando. Obviamente, también al ir cargando los comandos, pues algunos gustamos de ir montando también el comando asociado con la seña, ¿no? Sí. Para que en algún momento, pues bueno, podamos tal vez no usar el lenguaje verbal, sino el corporal. Sí, guiarlo. Digo, usualmente, al menos en la parte de competencias, pues no es lo que suelo aplicar, sino más lo verbal. Básicamente, en IGP, ¿qué es lo que haces? En cuanto a las rutinas. Uh-huh. En cuanto a tus comandos, ¿cómo los vas montando? Pues primero, en cuanto a los ejercicios, pues sí es más la memoria muscular que quiero que el perro aprenda, y ya de ahí pienso en meter los comandos. Primero quiero que el perro, su memoria corporal, lo vaya agarrando, y ya empiezo a meter los comandos a través de la repetición y ya lo voy asociando. Ya de ahí empiezo a desacondicionar lo que es el movimiento. Bien, básicamente cualquier
hemos mencionado en este espacio infinidad de veces que para hacer cualquier tipo de deporte canino, la base es la obediencia. Cualquier disciplina, vas primero o necesitas primero los comandos básicos, que es el sentado, el echado, el quieto, el venir al llamado, tal vez, el junto, ¿no? El caminado junto. ¿Cómo empiezas tú a montar estos comandos con el perro? Primero que nada el apego. Sí trato de crear un vínculo fuerte con el perro y ya de ahí empiezo. Realmente el montar los ejercicios no toma tanto tiempo, pero tener esa atención del perro es lo más importante. El cómo empiezo a montarlo, pues depende lo que quiera trabajar en ese momento. En cuanto al sentado, el echado, pues ya la técnica que suelo utilizar más pues es el luring, que es el irlo guiando con la mano para que se siente o se eche y ya lo voy posicionando. Ya a través de la repetición voy tratando de desacondicionar lo que es el movimiento, ya para que nada más sea por la parte verbal. Perfecto. Vamos a ir a nuestra primera cápsula de esta noche. Vamos a nuestra cápsula de A Mordidas y regresamos con más. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula A Mordidas. ¿Cómo debemos cuidar una orquídea? Lo mejor será que sitúes tus orquídeas en interior, cerca de una ventana, donde reciban mucha luz, pero no los lleguen los rayos de sol de forma directa, ya que podrían quemar sus hojas y flores. Las orquídeas necesitan estar ubicadas en una estancia donde la temperatura no baje de los 10 grados centígrados y no suba mucho de los 25 grados. Lo ideal es que no se sitúen cerca de fuentes de calor como la calefacción, ni fuentes de frío como un ventilador o el aire acondicionado. La mejor forma de regar las orquídeas es por inmersión. Cuando sus raíces pasen de su color verde habitual a un tono grisáceo más claro, será el momento perfecto para regarlas. En cuanto al tiempo, será aproximadamente una vez a la semana o cada 10 días. Lo ideal para mantener la humedad en las plantas sin que se produzcan encharcamientos es colocar bolas de arlita en el plato, alrededor de la maceta. Estas absorberán el agua sobrante del riego, asegurando un buen drenaje y mantendrán la humedad. La ubicación ideal para las orquídeas es una estancia muy luminosa, preferiblemente cerca de una ventana. Las orquídeas se pueden abonar unas 2 a 3 veces al año con un fertilizante específico para orquídeas o uno más genérico para plantas con flor. El abono incentivará su floración y permitirá que se desarrolle de forma equilibrada. Existen los siguientes tipos de abono. Fertilizante líquido, de liberación rápida que se disuelve en el agua de riego. Fertilizante por goteo. Suele ser una botella monodosis que se introduce en el sustrato, a una distancia de 5 a 6 centímetros del tallo de la planta, que irá absorbiendo poco a poco lo que necesite. Fertilizante sólido, en forma de clavos, que se libera en forma más lenta. Se pincha la tierra en un lado de la maceta, justo después del riego. Las orquídeas necesitan que su maceta sea transparente, ya que esta característica facilita una mejor absorción de la luz y además nos permite vigilar sus raíces. También es importante que tengan agujeros para drenaje, pues los encharcamientos podrían pudrir la planta. Por último, lo ideal es que la parte inferior sea cóncava, elevando la orquídea, de tal manera que el agua sobrante del riego no toque las raíces. Cápsula A Mordidas. Esta cápsula es presentada por Hills. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de los comandos en el adiestramiento canino, lo importante que es, Aarón, desde un principio, sea cachorro, sea un perro adulto, pues bueno, cada uno tiene sus particularidades, pero ¿cómo vas fijando tú los comandos? Sobre todo con las personas con las que trabajas, es decir, con tus clientes, porque pues son muy dados de quieto, quédate, ¿no?
Que van quieta, cambiando. ajá, o por ahí una vez me tocó uno que le decía, ahí te quedas, y ahí te quedas, y el quieto era, ahí te quedas. Y luego lo cambiaba por un quieto, o por un espera, o no te muevas. Hay personas, entrenadores que dicen que esta educación canina pues es de ambos lados de la correa y en esa parte yo concuerdo, ¿no? Uno como entrenador pues tienes que hacer que el perro te entienda, pero también el dueño, porque finalmente el perro estará con el dueño y él es el que te debe de entender muy bien estos conceptos. ¿Cómo vas trabajando esta parte de fijar estos comandos y que sea uno solo? O sea, la importancia de la continuidad y el entendimiento de este comando, tanto en el dueño como en el perro. Pues realmente, particularmente de mi experiencia, creo que el trabajar con los dueños es un poquito más complicado, por lo mismo, el que quieren ir, justamente como comentaba, van cambiando los comandos y esta necesidad particular que parece que tienen de írselos modificando, sí trato de señalárselos, porque como comentaba, realmente el perro la información que le llega no es la correcta. Entonces no es justo que le vayamos a exigir algo y que no cumpla porque el dueño pues dio una orden o se la quiso cambiar al último momento. Pues sí es algo que suelo ser un poquito más tajante en cuanto a ello con los dueños. Muchas veces el dueño dice, es que para salir yo le digo vamos y ya sabe el perro. Pues ya es un comando que el perro tiene realmente, ¿no? Él ya sabe que el vamos significa salir. Y de pronto lo quieren utilizar el vamos con el junto, ¿no? Y de repente pues el perro se conflictúa. Sí. Hay que saber exactamente los comandos que usar y cuándo usarlos. Sí, justamente el que quieran utilizar parte de... Bueno, los perros que son como de competición y que quieran utilizar parte de los comandos, así como decía, de vamos, que es parte de su vida diaria y que lo quieran implementar en una rutina, sí va conflictuando y sobre todo en la pista es donde se ven los problemas. Digo, no todos entran a pista, pues no, pero sí mucha gente entrena a sus cachorros, adiestra a sus perros, pues para tener un control, ¿no? Entonces, ya no importa si el caminado es perfecto como para una competición o no, o si el sentado o el echado es deficiente o no para una competición. Yo solamente quiero que mi perro se eche y se quede. Sí. Entonces ahí la fijación de estos comandos es también importante para ir bien, para ir montando lo que nosotros queremos en base a la obediencia. El trabajo con los dueños, reitero, tiene que ser muy preciso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues justamente lo que comentaba, el trabajar con los dueños, si solamente es un perro de casa, una mascota, pues no le suelo exigir tanto al perro en este caso, sino más a los dueños. Porque pues al fin y al cabo es... mi mayor fin es para los perros deportivos. Entonces el trabajar con los perros mascota casi no me involucro ahorita, pero pues sí es una particularidad muy... el exigirle un poquito más al dueño que en este caso al perro. El perro mientras cumpla, aunque no sea una posición adecuada, pero con que cumpla el ejercicio, realmente hasta ya lo dejo. Más que cumplir, hablamos del comando, ¿no? O sea, la fijación del comando, independientemente de si compite o no compite, o si buscas una forma de echado o no, la fijación del comando en el dueño y en el perro es algo que tienes que observar, independientemente de que sea un perro de competencia o no. Sí, pues es justamente la repetición que se va haciendo, el que se vaya practicando, el que entienda que no solamente es un robot, sino que se tiene que seguir practicando, incluso cuando ya haya terminado el tiempo de entrenamiento que yo esté, pues sí tienen que continuar el repitiendo, el irlo trabajando. Si hay una cierta cantidad, eso depende mucho del perro, ¿no? De qué tanta recepción tenga para entender el ejercicio, pero sí es estarlo repitiendo y repitiendo, y ahora ahí es como va saliendo. Perfecto. Vamos ahora a nuestra cápsula de mascotarreo y regresamos, no se vayan. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. Cápsula mascotarreo.
¿Sabías que existen más de 2000 especies de luciérnagas? Un tipo de escarabajo. ¿Sabías que también hay luciérnagas en el oeste, pero que no iluminan en el cielo de noche? A pesar de su nombre, no todas brillan. Las luciérnagas del oeste de Estados Unidos, por ejemplo, carecen de la capacidad de producir luz. Otro dato interesante sobre las luciérnagas es que la mayoría de las hembras no vuelan. En cambio, al menos en la costa este, permanecen en las hojarascas húmedas y se lanzan a una pareja receptiva. Lamentablemente, las luciérnagas están en declive. Las razones aún no se han determinado, pero los expertos creen que la pérdida del hábitat y la contaminación lumínica influyen al interferir con los patrones de destellos de las luciérnagas. La luz de los edificios y el alumbrado público dificulta que las luciérnagas se comuniquen entre sí durante la temporada de apareamiento, lo que se traduce en una menor cantidad de luciérnagas. Se ha observado que los destellos de las luciérnagas sincronizadas se desincronizan durante unos minutos después de que pasan las luces de un coche. Los machos deslumbran para atraer a las hembras y el apareamiento comienza cuando el destello tiene el ritmo adecuado. El destello de una luciérnaga macho es solo la primera etapa del cortejo y quizá ni siquiera sea la más importante. Ciclo de vida de las luciérnagas. Como todos los escarabajos, las luciérnagas experimentan una metamorfosis completa con 4 etapas en su ciclo de vida: huevo, larva, pupa y adulto. Cápsula Más Cotarreo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bueno, pues ya estamos de regreso, continuamos en esta charla de la importancia de los comandos, de la fijación de los comandos, independientemente, Aarón, ya habíamos comentado de que pues des tus órdenes o los comandos en inglés, en alemán, en francés, en español, en maya, en el idioma que quieras. Lo importante es que sea el mismo comando siempre para todo. Y a veces con los dueños no es tan fácil que capten esta idea o este concepto, ¿no? Ellos lo van adecuando a su vida diaria. Finalmente, bueno, hablamos de un perrito o de un animalito que es una mascota. Olvidémonos de los perros de competición. Es el perro que convive con nosotros diariamente y que quiero que en algún momento pues no me brinque cuando llego o que se quede quieto. Y de pronto, pues bueno, los mismos dueños van cambiando las órdenes dentro y fuera. Cuando van a entrenar sí son como que muy disciplinados en siéntate, junto, pero llegando a su casa como que se les olvida. Y cambian. Y volvemos a lo mismo. A veces es más difícil trabajar con el humano que con el perro. Pero esos cambios que tienes tú como persona al entrenar en un campo o en una escuela y entrenar en tu casa es lo que va haciendo que el perro ensucie el trabajo, ¿no? Muchas veces no es el perro, sino el humano el que ensucia el trabajo del perro. Sí, va conflictuando completamente la información que le llega al perro porque no se le trata de exigir y el perro realmente no entiende ¿por qué me estás diciendo? O sea, me estás pidiendo algo, pero pues, al fin y al cabo el perro no se tiene la culpa y algunos se frustran. Y en esa propia frustración, pues sí, se va dañando el trabajo e incluso el vínculo que se tiene con el perro, porque al no cumplir, dice, no, sentado y cuando estás trabajando dice, siéntate. Es muy distinto y el perro sí llega a tener se conflictúa mucho por la mala información. Ahora bien, también el lenguaje corporal hay que saberlo manejar también. Los dueños muchas veces no lo entienden. Los perros leen perfectamente el lenguaje corporal, sienten mucho las emociones que nosotros traemos de ansiedad, de enojo, de estrés, y ellos también lo sienten. Entonces, esta parte también influye para crear un vínculo con el perro y que de pronto los comandos podamos cargarlos o no más fácil. Sí,
Al fin y al cabo los perros son muy receptivos, ¿no? Los perros nos llevan acompañando durante muchísimos años a lo largo de nuestra historia. Entonces tienen esa facilidad de captar cuando estamos frustrados, cuando estamos enojados. Por eso, particularmente con mis clientes, se los suelo explicar como la voz con colores. Una voz blanca, una voz gris y una voz oscura. Una voz blanca es una voz muy alegre. ¡Eso! ¡Súper! ¡Muy bien! Una voz gris es más para las órdenes de ven, sentado. Una realmente que solamente sea firme. No le estoy ni sobreexcitando ni tampoco le estoy regañando. Y una voz oscura lo suelo manejar como no hagas eso. No. Una voz más firme. Entonces, a veces sí, cuando entrenamos o incluso en nuestra vida diaria, pues es algo difícil el controlar nuestras emociones, pero ya modulando nuestra voz podemos ayudar un poco más al perro. A lo mejor estamos estresados y queremos trabajar para relajarnos un poco y pues esa mala información que no se dañe, ¿no? Que tengamos una forma de trabajar. Claro, y también pues bueno, este lenguaje corporal nos ayuda precisamente al entrenamiento y a la fijación de los comandos. Es más fácil cuando estás haciendo el famoso luring, que tengas una voz más amable, ¿no? Como tú la señalas, una voz blanca para un manejo y empezar a fijar el echado o el abajo o el couché, ¿no? Pero estos son tan solo, pues bueno, herramientas con el luring, con algunas cosas, pero el comando y nuestra actitud van a ayudar al perro a entender mejor estos comandos, ¿cierto? Sí, definitivamente. El tener más que nada la disposición para trabajar por parte de nosotros como los manejadores o los propietarios va a ayudar muchísimo más. Si estamos en una posición, no sé, que nos empecemos a frustrar, nos ponemos más erguidos y todo esto el perro lo va sintiendo, cómo nos ponemos un poco más dominantes, por así decirlo, con él, pues sí, va a afectar mucho más en cómo puede intentarlo. Ya no lo va a hacer por gusto, lo va a hacer por evitación. Entonces, igual, si queremos un trabajo bonito y sobre todo que el perro lo disfrute, pues tenemos que repetirlo, pero de la mejor forma. Entender que pues, los dos van aprendiendo. Perfecto. Vamos ahora a una pausa de nuestros patrocinadores y volvemos. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 8 24 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida, desde sus días como cachorros y gatitos hasta sus años como perros y gatos mayores. Nuestra nutrición comienza con la ciencia para diferencias que puedes ver, sentir y en las que puedes confiar. Bien, ya estamos de regreso, gracias a nuestros patrocinadores, muchas gracias a Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida, y muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Estamos aquí platicando con nuestro amigo Aarón sobre la importancia de los comandos, la fijación de los comandos cuando estamos entrenando a un perro, cuando estamos haciendo la formación de un perro. Y quienes mencionan que es mejor utilizar uno u otro idioma, pero independientemente de esto, Aarón, independientemente del idioma que elijas, ¿no? Porque finalmente es una elección. Existe también la fijación de los comandos a través de las señales no verbales, sino básicamente corporales, ¿no? Que también te van a ayudar. Muchas veces hacemos un gesto de, por ejemplo, sentado, ¿no? Entonces, el mover la mano de cierta manera, el perro empieza a asociar la voz con la seña y también con nuestra actitud corporal que hablábamos en el segmento pasado. ¿Cómo ir conjuntándolo todo en un principio? Porque cuando empiezas a cargar, pues tiene que ser todo, ¿no? Y luego, como tú también mencionabas, bueno, primero cargo y luego ya voy eliminando elementos. ¿Cómo ir cargando todos estos elementos para al final pues llegar a lo que tú quieres, ¿no? El lenguaje corporal, ¿cómo lo vas manejando junto con el verbal? Pues realmente, como comentaba, la parte verbal, pues con los tonos de voz, una voz más amable, como comentó, que lo invita a jugar, y la forma de jugar exactamente como ellos. Me pongo para iniciar a jugar
pues así como se ven unos perritos que se ponen a corretear y de repente acechan y se vuelven a mover y los invito y los voy tocando, es en esa forma en que el perro siente que conmigo puede jugar, que hay un cotorreo chido, que podemos estar pasándola bien, que podamos estar jugando, y es así como sentirse más liberado, ¿no? Al fin y al cabo creo que particularmente a mí me gusta mucho jugar con los perros y se siente esa buena vibra cuando estamos jugando, Claro. ¿no? Vas haciendo esa química y dentro de este juego obviamente pues vas metiendo los comandos tanto verbales como corporales. Sí, justamente ayer que estaba trabajando, el que mi perra solamente entienda el que se acomode por ella misma. Que ya cuando vea mi posición de estamos jugando y de repente ya empiezo a caminar, ella solita vaya dando sin ninguna orden, solamente con mi puro lenguaje corporal que se acomode para el caminado. Es algo espectacular la recepción que tienen los perros, ¿no? En cuanto ya van viendo nuestro lenguaje y ya solitos van entendiendo. Claro, ¿cómo empiezas a cargar precisamente esto para que tu perra entienda que cierta posición corporal ya significa un junto? Por ejemplo, A través de la repetición, sí es muy importante el irla acomodando. Parte, pues realmente yo parto del luring y ya de ahí estoy como que muy casado con esta técnica. Pero ya justamente trabajando con otros amigos, pues sí me han incitado a buscar otra forma, otra vuelta, que hay otra perspectiva. No estoy tan familiarizado al hacerlo solamente con el lenguaje corporal, pero pues como lo suelo manejar es con el luring, y ya de ahí pues justamente ayer fue que me invitaron a hacerlo y la verdad me encantó el resultado. Entonces, finalmente, bueno, lo que mencionábamos, el perro va entendiendo a base de repeticiones. Hay que ser muy constante con los comandos. Yo siempre que inicio un entrenamiento, pues sí les digo, a ver, si le vas a decir echado, siempre va a ser echado. No puede ser échate, abajo, pushé, down, o sea, siempre. Hay quienes de pronto dicen, es que yo ya le digo sit. Bueno, si ya lo tiene cargado, pues adelante, ¿no? Ya avanzamos, ¿no? Pero después siéntate y luego pues una orden es en español, para un comando en español para el junto, un comando en inglés para el sentado, un comando en francés para el echado, un comando de a tu lugar en alemán. De pronto, finalmente el perro lo va a hacer. El perro va a entender perfectamente ese comando. El que se complique es uno, ¿no? Sí. Porque luego ya no sabes si tu perro, ya no te acuerdas si le das una instrucción de sentarse en alemán o en francés o en español o en inglés. Entonces, vuelvo a lo mismo, el hacerle entender al dueño la importancia del comando, que siempre sea el mismo, y pues no complicarnos la vida a nosotros también, ¿no? Sí, porque justamente de ahí parte la mayoría de la frustración con los dueños. El que no, pues, o sea, el perro no me está cumpliendo y te acercas de nuevo a ver el trabajo y ves que ya son otros comandos completamente. No, pues, oye, le estás exigiendo algo que el perro ni siquiera conoce. Entonces sí es un tema muy particular el que quieran cambiar los comandos, sobre todo si ya lo establecimos justamente como decía, si ya lo cargamos, que se quede y con eso vamos trabajando. Claro, finalmente el trabajo pues lo hacemos nosotros independientemente de los comandos, porque también me ha pasado que, ves que yo le estaba enseñando en español, pero pues fui a un curso y ahí los enseñan en francés y entonces cambié todo a francés, pero ahora no sé cómo se dice esto. Pues bueno, tampoco no nos compliquemos nosotros mismos la existencia, ¿no? Sí. Entonces, y no porque le hables al perro en francés o en inglés lo vas a hacer mejor perro o más entendido, pues más bien es el trabajo que uno tiene y el vínculo que uno va formando, que ese también es bastante importante y que hemos hablado aquí muchas veces, de ir entrenando y ir creando vínculos, aunque no hemos abordado como tal cómo crear un vínculo con el perro, que creo que lo haremos en alguna próxima emisión. Pero bueno, mientras tanto, acompáñenos a nuestra cápsula de viajeros y regresamos ya con la parte final de este programa. No se vayan. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula Viajeros. Conocido como el caballo que los alemanes no pudieron matar,
La historia de Warrior es uno de los relatos que reflejan la valentía y resistencia de los animales que participaron en la Primera Guerra Mundial, lo que lo hizo acreedor a la medalla Viking, que le fue entregada de forma póstuma. Según se narra en su perfil publicado en la página web del Dispensario Popular para Animales Enfermos, la historia de Warrior comienza con la de su dueño, el general Jack Seeley, en el año 1914, cuando este dejó su hogar en la isla de Wight, en Inglaterra, para tomar el mando del cuerpo de caballería canadiense mientras estallaba la Gran Guerra. Warrior, su amado caballo pura sangre, lo acompañó al frente sin imaginar que sería testigo de hechos históricos, como lo fue la Batalla del Somme, que se llevó a cabo en 1916 en Francia y que fue uno de los más sangrientos enfrentamientos que solo en el primer día dejó más de 19,000 muertos. Warrior también fue parte de la sangrienta batalla de Passchendaele, cuando el 31 de julio de 1917, un comando británico lanzó una ofensiva cerca del poblado del mismo nombre en el norte de Bélgica, para tratar de acabar con las tropas alemanas. En el último año de la guerra, en 1918, el caballo dirigió una carga de caballería contra los alemanes en la localidad de Amiens, en Francia, que resultó ser una de las batallas más cruciales de todo el enfrentamiento, porque ayudó a vislumbrar el final del conflicto. Cápsula Viajeros. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Ya la parte final de este programa con nuestro amigo Aarón, hablando de la importancia de la fijación de los comandos. ¿Qué le dirías a nuestro auditorio, Aarón, en este asunto de entrenar a tu perrito, pero la importancia de fijar muy bien el comando y elegir el mejor para nosotros? Claro, realmente, como comentó, que no nos compliquemos. O sea, si ya queremos, si ya elegimos algún idioma particular para entrenar, pues vamos a quedarnos con ese y no ir conflictuando al perro innecesariamente. El querérselo cambiar, el que si de repente me gustó más cómo se escucha en ese idioma y quererlo meter. Digo, si sientes que el perro lo puede dar, tómalo por partes e inicia de cero. Que no se vaya a exigir nuevamente, como si lo fuera a hacer con el idioma que ya empezó. A lo mejor sí desarrollan conflictos, pero vamos, que la vida sea más fácil para nosotros, tanto para él. Entonces, si ya tenemos el idioma, trabajemos con ese y continuemos. Claro, muchas veces también en el campo o en la escuela, en el entrenamiento, damos la orden en un idioma y cuando estás en la casa le quieres dar la misma orden en otro, en español, ¿no? Entonces en el campo utilizas el sit y en tu casa le dices siéntate. Entonces el perro pues no va a entender. Entonces hay que ser muy, muy, muy precisos en esta parte, entender que los perros entienden basados en la repetición, y fijar un comando pues es importante para que nosotros podamos ir desarrollando el trabajo que queremos con nuestros animalitos. Así que bueno, esto es algo pues muy general que bueno, estamos abordando. Si por supuesto quiere usted más detalle, coméntenos, ahí aparecen nuestras redes sociales para que pues podamos nosotros platicar más a detalle y tal vez hacer un panel con más invitados acerca de este tema. Por lo pronto, Aarón, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas Esperamos gracias por que la no sea la invitación. última vez. Hablamos tal vez un poco más de deporte del GPI que no hemos hablado en este espacio como tal. Tal vez por ahí hagamos algún especial de esto. Y a usted, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Yo soy Carlos Ayuso. Que esté muy bien. Hasta pronto. Este programa fue presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Producción y conducción, Carlos Alberto Ayuso Briceño. Dirección general, médico veterinario zootecnista Fidel León Sánchez. Voces en off, médico veterinario zootecnista Tatiana Mendoza Cuevas y Lorena García Méndez. Edición Francisco Elías Novelo Vázquez.